casa. Hoy tenemos con nosotros a Valentino de La Libertad, a Edith de Piura, a Marco del Callao y a Ciara de Lima. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por venir a conversar con nosotros en Aprendo en Casa. Hola, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Ciara, ¿cuáles son los textos de opinión que encontraste en tu investigación? Fueron subjetivos y argumentativos, y cada uno de ellos trataban del mismo tema. Marco, ¿encontraste más en internet, periódicos o revistas? En internet, porque vemos abundante información fácil, accesible, acerca de problemas abordados al tema. Edith, ¿pudiste identificar cuáles eran la tesis y los argumentos de estos escritos? Yo la tesis la identifico porque es la idea que siempre se va a defender y que siempre se encuentra al principio del texto argumentativo. Y los argumentos son los datos que defienden a la tesis y siempre se encuentra antes de llegar a la conclusión. Valentino, ¿encontraste textos de opinión sobre el tema de la biodiversidad? De hecho, sí encontré. Como por ejemplo, un tema me hablaba acerca de que hay que evitar la deforestación, ya que esta destruye los hábitats de animales, incluso poniendo en peligro su existencia. Marco, ¿qué opinión le genera este tema a tu familia? Mi familia opina que debemos cuidarla porque nos brinda servicios esenciales como oxígeno, alimentos, salud y vestimenta. Ciara, ¿pudiste dialogar con tu familia sobre el tema? Sí, Rodrigo, porque en mi familia siempre conversamos sobre lo importante que va a ser para nuestras futuras generaciones. Edith, ¿qué tan sólidos fueron los argumentos de cada uno? Cuando yo y mi familia empezamos a argumentar, nos dimos cuenta de que algunos argumentos no eran tan asertivos y otros sí. Ejemplo, cuando mi mamá empezó a argumentar, dijo que la biodiversidad es el completo ecológico que forman parte de todas las especies. Algo que me quedó con la duda y por eso fui a Google y lo busqué en páginas web, donde leí y empecé a leer todas y pues en eso estaba registrada lo que mi mamá me ha dicho. Gracias por acompañarnos el día de hoy, chicas y chicos. Chao, chao. Mejor llamemos a la profesora Yulisa Caicho para que nos ayude con las pequeñas dudas y vacíos que podemos tener tú y algunas chicas y chicos en casa. Buenas tardes, profesora Yulisa Caicho. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, chicas y chicos de primero de secundaria? ¿Cómo les fue buscando ejemplos de textos argumentativos en diferentes revistas, periódicos o blogs? Fue un ejercicio más que interesante. La diversidad no solo está en la naturaleza, sino está en lo que opina la gente sobre distintos temas. Justo he separado un texto sobre biodiversidad que creo que nos puede servir de mucho. Mire, por los colores que se han usado, verde y amarillo pastel, y por la imagen que hay relacionada con el cuidado del planeta, y por último, por el título que dice «Todos debemos cuidar nuestra biodiversidad», puedo deducir que es un texto que hablará de la biodiversidad, la ecología y de que todos debemos ser responsables de su cuidado. Muy bien, la primera impresión siempre es importante, pero ahora veamos a profundidad. Leamos el primer párrafo. Todos debemos cuidar nuestra biodiversidad peruana. El Perú es un país rico en recursos y tiene una gran variedad de lugares para visitar y llama mucho la atención de turistas nacionales e internacionales. Esto se debe a que vivimos en un país con una gran biodiversidad. Animales, plantas, microorganismos, ecosistemas. Todo ello contribuye a que tengamos una vida sana y en equilibrio. Por eso estoy convencida de que nosotros somos los primeros llamados a cuidar de esta diversidad biológica y que si no lo hacemos todos ahora, las futuras generaciones sufrirán un desequilibrio de la naturaleza. ¿De qué trata lo que acabamos de leer? Trata acerca de la biodiversidad y de su importancia para vivir de manera sana y en equilibrio. Y si tendrías que señalar una oración que engloba esa idea, ¿cuál sería? Sería la última oración, porque es una idea que moviliza al receptor a que sea responsable con la biodiversidad. Es como una conclusión, una idea fuerza, basada en lo explicado anteriormente, porque utiliza el conector por eso. Muy bien, lo que acabas de identificar es lo que conocemos como tesis. Se refiere a la posición que uno toma frente al tema del texto. Es decir, la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir al lector. Entonces, ¿la tesis es la posición que yo adopto sobre cualquier tema?
No todos los temas son argumentables, solo aquellos que son polémicos, es decir, en los que no hay consenso. Hay temas en los que puede tomarse posiciones opuestas, pero hay otros temas que no. ¡Claro! Por ejemplo, en el caso de la biodiversidad no hay una única forma de protegerla y cuidarla. Entonces habrá tantas posiciones como formas de conservarla existan en el mundo. Y habrá debates sobre cuál es la mejor forma para hacerlo. ¿Y qué características debería tener mi tesis para proteger la biodiversidad? Una buena tesis tiene que cumplir estas 3 características. Debe ser discutible. La tesis debe ser sobre un tema en el que la gente pueda tener diferentes opiniones. Si su tesis constituye una idea generalmente aceptada o que se toma como un hecho, entonces no hay razón para tratar de persuadir a los lectores. Debe ser una oración específica y completa. Es una oración con sentido completo que resume lo que vas a presentar en tu texto. Por tanto, se expresa en una oración declarativa, que puede ser afirmativa o negativa, específica y con una estructura gramatical completa. Es decir, con sujeto, verbo y complemento. Debe sustentarla con argumentos. Hay que defender la posición que asumes en el texto. Esto se logra mediante razones que la justifican, sustentan y ratifican. Ahora continuemos con la siguiente parte del texto. Es común que en el verano, quienes vivimos en la costa solamos ir con nuestra familia a disfrutar de un paseo en la playa. Alistamos todo: comida, juegos, bloqueadores y lociones para la protección de la piel para tener un buen momento. Y seguro que al final la pasamos muy bien. Pero cuando el día termina y tenemos que volver a casa, encontramos basura regada sobre la arena. ¿Pasa algo similar en tu ciudad? ¿Cómo te sientes ante ello? Si nosotros somos seres conscientes y no empezamos por respetar estos espacios naturales donde viven otros seres vivos, ¿quién más lo hará? Debemos ser responsables con este y todos los ecosistemas. Estamos contaminando nuestro mar peruano y muchos otros ecosistemas, y la gran mayoría de esta contaminación es producida por el ser humano. Por ello se debe tomar conciencia de qué tan responsables estamos siendo con la naturaleza. Urge adoptar medidas preventivas para mantener y cuidar las especies naturales, como la merluza, la raya o el pez espada. Este es un compromiso que los peruanos debemos asumir desde este momento, si queremos que esas especies sigan su ciclo natural y de forma sostenible. Ambos párrafos hablan del cuidado de los ecosistemas. Por otro lado, algo que me llamó la atención es que en este párrafo hay una pregunta. ¿Para qué la usó? Es una pregunta retórica que no busca que el público lector lo responda, sino que es un mecanismo discursivo que busca capturar la atención e involucrar al lector. En este caso, a través de experiencias similares. Pero, más allá de la pregunta retórica, lo que hay que tomar en cuenta es que los párrafos de un texto argumentativo son los responsables de desarrollar la tesis que estás planteando. Por eso se les llama argumentos. Es decir, en los argumentos tú vas a explicar por qué has tomado una determinada postura. Profesora, he encontrado justo un video sobre los argumentos. ¿Lo vemos? Por si no estabas enterado, un argumento racional es aquel mensaje que convence al destinatario con motivos ligados a la razón. La información que utilices en ese argumento comprobará por medio de la ciencia o la práctica que tu idea es la elegida. Además, los argumentos racionales a su vez se dan de 3 formas muy distintas. Los argumentos racionales lógicos, los argumentos racionales por ejemplo y los argumentos racionales por analogía. Te lo explicamos al toque. Comencemos por los lógicos. Aquí funciona muchísimo la relación causa y efecto. Este tipo de argumento también es llamado silogismo. Veamos cómo funciona. Ejemplo:
Si tú dices que las arañas no son insectos y no te creen, podrás dar tu argumento lógico mediante 2 premisas. Todo insecto tiene 6 patas. Las arañas tienen 8 patas. Por lo tanto, las arañas no son considerados insectos. Ahora hablemos de los argumentos, por ejemplo. Aquí hablaremos de un hecho real que compruebe que lo que decimos sí es viable. Ejemplo, las personas que deseen viajar a Estados Unidos necesitan una visa. Aquí podemos contar con la experiencia de una tía o amigo en la embajada. Así, tu planteamiento quedará más que comprobado. Por último, tenemos al argumento por analogía que utiliza un enunciado parecido para convencer al receptor del mensaje. Ejemplo, de la misma manera en la que los canguros colocan sus bebés en una bolsa, los koalas también lo hacen. Muy bien, Rodrigo. Y de estos 3 tipos de argumentos que nos han explicado, ¿cuáles crees que se han usado en el fragmento que leímos? Creo que el primer argumento es de ejemplo, porque presenta la situación de las playas, pero también es de analogía, porque busca que los lectores lo relacionen con su realidad. Y el segundo es lógico, porque expone que debido a la contaminación, que es la causa, debemos tomar acciones que corrijan el daño que estamos haciendo, que viene a ser la consecuencia. Muy bien, Rodrigo. Además de los argumentos que hemos visto en el video, también existen los siguientes tipos. Autoridad, cuando acudimos a una persona experta para apoyar la opinión. Científicos, al emplear investigaciones y evaluaciones hechas por personas de ciencia para apoyar tu tesis. Experiencia personal. Utilizas tu propia experiencia como si fuera un ejemplo para demostrar tu tesis. Apelación de sentimientos. Busca evocar sentimientos de alegría, frustración, cólera, etc. en los destinatarios para que se adhieran a tu postura. Ahora vamos con el último párrafo de este texto. Finalmente, está bien sentirnos orgullosos de lo que poseemos y de nuestro mar, pero también hay que actuar y cuidarlo. Estoy segura que esto lo vamos a lograr cuando articuladamente las autoridades responsables y nosotros, los peruanos, asumamos el reto de vivir respetando y amando nuestra biodiversidad, que aporta mucho al equilibrio natural de nuestro planeta. ¿Y tú, ya estás lista o listo para ejercer tu liderazgo en favor de nuestra biodiversidad? Vemos que en este párrafo final se sigue involucrando a los lectores de forma directa. Para ello, utiliza la primera persona en plural, nosotros, y preguntas que conectan directamente. El último párrafo de un texto argumentativo es siempre una conclusión que cierra con una propuesta o cuestionamiento final. ¡Qué interesante! Y hablando de conclusiones, aquí terminamos el primer bloque. Y ya identificamos que todo texto argumentativo tiene 3 partes: tesis, argumentos y conclusión. Pero después de la pausa, veremos el texto argumentativo que nos trajo la profesora y estudiaremos su estructura. No se vayan, que ya volvemos. Y estamos de vuelta, chicas y chicos de primero de secundaria. Bueno, profesora, ahora que ya conocemos los 3 elementos básicos que tienen los textos argumentativos, tesis, argumentos y conclusión, usted nos ha prometido un texto de ejemplo para conocer cuál es la estructura de estos. Así es, también es conocida como la macroestructura del texto y define el esquema adoptado para abordar el tema textual. Por ejemplo, las partes constitutivas del cuento son inicio, nudo o problema y desenlace. La argumentación también tiene sus partes y son la presentación o introducción, desarrollo y conclusión, cada una con un propósito clave, y es justamente lo que repasaremos ahora. Conoceremos sus características y los criterios que debemos tener en cuenta al momento de redactar. Para ello, te propongo revisar el siguiente texto y reconocer estas partes. Veamos. El texto es una adaptación del artículo Retos del Perú sobre la protección de su biodiversidad antes y post-COVID-19.
Fue publicado en el portal SPDA Actualidad Ambiental el pasado 22 de mayo, en conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica. Leamos el primer párrafo. Retos del Perú sobre la protección de su biodiversidad antes y post-COVID-19. Adaptación. Escribe Alfredo Gálvez, Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA. Vivimos en un país megadiverso. Tenemos una diversidad de ecosistemas, de especies, de flora, fauna y microorganismos, incluyendo las diferencias genéticas dentro de cada especie. Perú tiene un estimado de 20.533 especies de flora, 36.746 especies de fauna, 41 tipos de ecosistemas y, en términos de agrobiodiversidad, más de 4.000 variedades de papa. Además, una diversidad étnica y lingüística y los conocimientos tradicionales asociados a la naturaleza. Debemos sentirnos orgullosos del patrimonio y la riqueza natural de nuestra tierra, pero también ser conscientes de la enorme responsabilidad de conservarla a través del tiempo para las generaciones futuras. ¿De qué se habla en este párrafo? A ver, nos presenta diversas cifras que respaldan por qué somos un país mega diverso y luego resalta que debemos sentirnos orgullosos y también debemos ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos de conservarlas. ¿Y cuál sería la tesis? La tesis está en la última oración, porque nos está haciendo un llamado a la acción para hacernos cargo del cuidado de la diversidad biológica. Muy bien, es correcto lo que dices. Lo primero que haremos es explicar qué está ocurriendo al respecto de este tema, cuándo y dónde, y qué posibles posturas se enfrentan frente a aquel tema. Todo esto se realiza con la intención de contextualizar a tus lectores del por qué estás abordando dicho tema. Primero, contextualizar el tema. La segunda parte del párrafo introductorio debe anunciar la tesis, es decir, presentar cuál es tu postura frente a la controversia que ha presentado previamente. Esta tesis debe estar formulada de manera sumamente clara y precisa. Segundo, formular mi tesis sobre el tema. Finalmente, puedes adelantar los argumentos que se desarrollarán en los párrafos que vienen. Esto es, mencionar las ideas que validan aquella tesis formulada, pero sin explicar, porque esto lo harás en los argumentos. Tercero, ir adelantando o mencionando sin profundizar de a poquitos las ideas que validan mi tesis. Entonces, primero contextualizo el tema, que debe ser polémico. Luego presento mi tesis y al final menciono las principales ideas que validan mi tesis. Así es, volvamos a mirar el texto que acabamos de leer. Como puedes ver, este párrafo de entrada contextualiza mediante cifras que presentan el tema, la biodiversidad. Hay una tesis, el orgullo y ser conscientes de la responsabilidad, y menciona las ideas que respaldan su tesis, para nosotros y las generaciones futuras. Ahora veamos cómo el autor del texto busca hacernos conscientes de esta realidad en los siguientes párrafos. Según el informe de evaluación global sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas, elaborado por la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, IPBES, la diversidad biológica continúa en una tendencia de declive y pone en riesgo el bienestar humano. El informe concluye que el planeta ha perdido un 47% de los ecosistemas naturales y un 25% de las especies en extinción en relación con el año 1970. Esta proyección negativa continuaría más allá del 2050 si se mantienen las prácticas y el modelo de desarrollo actual, salvo aquellas excepciones en regiones donde se empiece a generar cambios transformadores. Hoy vivimos un escenario completamente distinto y atípico, marcado por el COVID-19, por lo que debemos reevaluar nuestra relación con el planeta, pensar en cómo nuestro estilo de vida ha moldeado un concepto de bienestar alejado del desarrollo sostenible, también en cómo aplicamos las medidas de protección de la biodiversidad de los ecosistemas y sus procesos. ¿Cuáles son las ideas principales de estos dos párrafos? Las ideas que he anotado son dos. Según un informe científico, estamos perdiendo ecosistemas y especies naturales y la tendencia se mantendrá si seguimos viviendo igual. Y la segunda nos invita a reevaluar la forma en la que nos relacionamos con el planeta. Buen trabajo.
¿Y puedes identificar algún tipo de argumento de los que hemos aprendido hoy? Sí, por ejemplo, el primer argumento es un párrafo científico porque ha recurrido a una investigación y cita el informe de evaluación global sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas, elaborado por la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, IPBES. Vamos con esa referencia, está demostrado que es un argumento recontracientífico. Pero el segundo no lo veo muy claro, pero creo que busca apelar a los sentimientos o la reflexión utilizando preguntas retóricas. Sí, tu explicación es correcta. Lo que estamos viendo ahora es el desarrollo o el cuerpo del texto argumentativo. ¿Y cuál es la finalidad del cuerpo o desarrollo de un texto argumentativo? Es simple, desarrolla la tesis a través de argumentos. Cada uno de los argumentos responde a los aspectos específicos del tema y sustentan la postura que defiendes. Entonces, primero, presentamos la tesis y nuestra postura para luego desarrollarlas a través de argumentos. Pero, ¿qué debo tener en cuenta para elaborar un buen argumento, profesora? Primero, tenemos que comprender que los argumentos tienen dos partes básicas. Una idea principal, a la que algunos teóricos denominan conclusión, y unas ideas de apoyo o fundamento, es decir, ideas secundarias, a las que también se conocen como premisas. Cada párrafo argumentativo entonces tiene premisas y una conclusión. Así es, las premisas son enunciados, ideas que se relacionan entre sí y que dan soporte a una idea principal. La idea es conducir el raciocinio del lector, de manera que él coincida con la conclusión del texto a la medida que lo lee. Ay, ya se me perdió el raciocinio y la idea por algún hueco de mi cerebro porque no entendí. Mejor miremos el siguiente ejemplo. Ah, ahora sí lo veo más claro. Cada frase es una premisa. Entre punto y punto se ven las ideas acerca de cómo se está perdiendo la biodiversidad y luego concluye en la última oración que si seguimos esta línea se mantendrá más allá del 2050. Muy bien, Rodrigo. Buen análisis. Es justo aquí, en el cuerpo de la argumentación, que podemos usar los tipos de argumento que aprendimos en el bloque pasado. Lógicos, científicos, analógicos, ejemplificación, etc. Ahora pasemos con la última parte del texto, que sería la conclusión del texto argumentativo. Después del 2020 debemos generar una real y efectiva protección de la biodiversidad. Nuestro planeta se está dando un respiro y a la vez nos está dejando el claro mensaje de que la forma en la que vivimos y viviremos es otra realidad. Entonces todos, como sociedad, debemos trazar soluciones sostenibles y que nos ayuden a desarrollar resiliencia ante los cambios venideros. Construyamos juntos una sociedad sana que sea reflejo de un ambiente y de ecosistemas saludables, de una biodiversidad mantenida en el tiempo. Bueno, Rodrigo, ¿qué encontramos en el párrafo que acabamos de leer? Como toda conclusión, propone una acción final. En este caso nos invita a que seamos responsables con el cuidado de la biodiversidad y a vivir de modo sostenible. Exacto. Y si te das cuenta, está reiterando la tesis inicial. Por eso podemos decir que la conclusión constituye la tercera parte de la estructura de los textos argumentativos, en la que el autor retoma la hipótesis inicial y demuestra la validez de su planteamiento. ¿Y cómo reconocemos una conclusión de todo un texto? Usualmente empiezas con expresiones como las siguientes. En conclusión, en síntesis, de todo lo anterior podemos concluir que, por consiguiente, y otras semejantes. Además, siempre está al final del texto. Es verdad, no es tan difícil. Entonces, ¿cómo debemos escribir una buena conclusión? Un párrafo de conclusión puede tener 3 elementos. Se compone de una oración que reitera la tesis, es decir, con otras palabras, resume el sentido general del texto. Luego, utiliza otras ideas, oraciones, para darle mayor fuerza a su mensaje. Finalmente,
puedes usar una oración explícita con un mandato, una reflexión o cualquier otra estrategia que llame la acción y cause una reacción en tus receptores. ¿Y de qué forma puedo generar esas reacciones de mis lectores en mi conclusión? Algunas formas en las que puedes hacer una conclusión son estas. Síntesis. Resume las ideas esenciales. Anécdota. Con elementos narrativos, recupera lo esencial del texto. Cita. Debe tener relación con el tema expuesto. Frase interrogativa. Plantea cuestiones no resueltas que se resolverán a futuro y quedan abiertas. Analogía. Compara el tema tratado con una situación o hecho semejante, con el fin de reforzar las ideas ya expuestas. Muchas gracias, profesora. Ahora que ya conocemos en qué consiste la argumentación y su estructura, ya podemos empezar a planificar nuestro texto argumentativo. Entonces, vamos con la situación comunicativa. ¡A planificar! Así es, vamos a esquematizar nuestras ideas siguiendo la estructura de los textos argumentativos. Para ello, te puedes ayudar del siguiente esquema. A ver, para ir practicando, voy a ir llenando el cuadro con mis ideas. Plantearé mi tesis y mis argumentos. ¡Listo! ¡Ya está! ¡Excelente! Ya puedes aventurarte a escribir y realizar la primera versión de tu texto argumentativo. Y para que evalúes si cumple su propósito o si se acerca al objetivo, quiero compartirte la recordada y siempre útil lista de cotejo. Gracias. Con esa lista podremos revisar que nuestros textos estén perfectamente elaborados. ¡Lo máximo, profesora! Ahora veamos si las y los estudiantes tienen algunas dudas. Ronda de preguntas. Mi pregunta es, ¿la tesis siempre tiene que ser una oración en medio del texto? A ver, no siempre, porque a veces la tesis puede estar presente de forma implícita, es decir, se debe inferir a partir de la explicación de las ideas. Por lo general, usamos tesis implícitas cuando ya somos expertos en la redacción de textos argumentativos y nuestro estilo de redacción es claro y sigue una lógica que todos los lectores entenderán de igual forma. Si recién estamos empezando, como nosotros ahora mismo, es mejor decir las cosas claras y directas, siendo bien explícitos. De esta manera, alcanzaremos nuestro propósito comunicativo más rápido. ¡Excelente! Para empezar, seremos bien explícitos, pensando en que cualquier lector deba entendernos, incluido el que tenga menos información del tema. Muchas gracias, profesora Yulisa. ¡Hasta la próxima semana! Muy bien, chicas y chicos, hemos reflexionado sobre el cuidado y la protección de nuestra biodiversidad. Además, aprendimos las partes del texto argumentativo y su estructura y ya estamos listos para empezar nuestra planificación y redactar un primer texto. Todos los argumentos son válidos siempre y cuando sean sustentados adecuadamente. Ya queda en la libertad del receptor aceptarlos o no. Y recuerden que el reto del día de hoy es planificar utilizando los recursos que te hemos compartido hoy y elaborar la primera versión de tu texto. ¡Nos vemos! A ver, Tocino, ¿qué formación usarías tú?